Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Esta vez vamos a hablar de música folclórica, pero una música folclórica bien especial. Tenemos un invitado, tiene nombre de pájaro chileno, incluso se autoatribuye un color. Interesante también. Vamos a hablar de cómo la música folclórica puede y es capaz de ir innovando, transformándose en el tiempo e incorporando incluso la tecnología. Precisamente sobre esto es la conversación de hoy en BioBio TV. Transfolklore, un nuevo horizonte para el sentir del pueblo. Bueno, estamos en BioBio TV y ya había anunciado, vamos a hablar de algo que se denomina Transfolklore, donde intervienen las tecnologías, una teoría que va a desarrollar, sobre la cual va a conversar nuestro invitado de hoy. Es música y la música siempre está vinculada naturalmente a la arte escénica y al teatro en términos especiales. Y esta vez, estoy seguro, no va a ser una excepción. Nuestro invitado lo vamos a presentar de inmediato. Mirlo Blanco. Bienvenido a Detrás de las Máscaras, Mirlo. Y a ti, por supuesto, y a tu Haktum Charangón, que es precisamente, podríamos decir sin exagerar, es una interesante novedad para incorporar a lo que en alguna época, en la década del 60, se le llamó neofolclore, después nueva canción chilena, después, ¿cómo se llama? Después la música de los 80, Canto nuevo. etcétera. Es decir, en permanente evolución está el folclore. Pero los puristas, que hay siempre, en todas las décadas y en todos los siglos, más de algo te habrán dicho por esto de incorporar tecnología, no solamente técnica, sino también tradición y tecnología, mezclar esas dos cosas. Bienvenido, en primer lugar, a Detrás de las Máscaras. Gracias, Leo, gracias a BioBio TV. Efectivamente, esta propuesta integra tanto la tradición como el avance tecnológico actual que tiene la tecnología. La tecnología, a diferencia de los movimientos que tú acabas de nombrar en la década del 60-70, se diferencia bastante a lo que es la tecnología de la inmediatez que tenemos hoy en día. El artista, por lo tanto, la sabiduría del pueblo, está en contacto inmediato y a un clic de lo que es la música japonesa, la música hindú, la música coreana. Es decir, las barreras que antes existían y que hacían de nuestro país una isla ya no existen, se pulverizaron. Y por lo tanto, nuestro sentir también da cuenta de eso.
y en un todo evolutivo también toma todo lo que está afuera de nuestro territorio, de nuestra nación, y se van integrando. Y esa es la propuesta transfolclórica que yo llamo, Leo. ¿Sí? Bueno, esa mutación es inevitable. Esa contaminación con otras culturas también es inevitable, incluso menos inevitable ahora, en los tiempos nuestros, en que la inmigración está gigantesca, absolutamente demasiada en todo el mundo, ¿cierto? Eh, Tú planteas acá, más específicamente, lo andino y lo indígena, y sobre todo relacionado con el instrumento, el charangón, que es un charango más grande con otras dimensiones. Eh, ¿Cuál es el origen del charangón? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas décadas? ¿Tiene siglos? ¿Cómo no? Mira, en sí el instrumento tiene una gran tradición hispánica, ya puesto de que el charango como tal emana desde la guitarra española en su ordenamiento, ¿ya? Si bien folclóricamente siempre se asocia a Bolivia y la ciudad de Potosí, en donde se le da el carácter ya que se le conoce actualmente. Y de ahí ya hay una evolución del instrumento a través de los años, ya del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, sobre todo, y en el siglo XX, la década del 60, donde se populariza a nivel latinoamericano, especialmente en la década del 60. Y de ahí parten ya innovaciones tecnológicas que yo llamo, que es en la innovación misma del diseño del instrumento, donde en los años 60 y 70 nace el ronroco, que es un instrumento de un charango un poco más barítono y más bajo, una octava más abajo, y una variante también que nace desde Bolivia y en el norte de Argentina especialmente, y en Argentina donde se populariza, que es el charangón, que es con una afinación como de guitarra una octava más arriba. De ahí ya en mi investigación descubrí que un maestro peruano, Federico Tarazona, hizo una ampliación tecnológica del instrumento agregándole 2 cuerdas más. Y eso lo denominó Hatun Charango, Hatun de la voz quechua que significa grande, por lo tanto agrandó el charango. Y dado eso, como a mí me gustaba el charangón, con ¿Sí? un luthier, amigo mío, ya hicimos este instrumento que es un prototipo de un charangón ampliado. Por eso le llamamos Hatun Charangón. Claro. ¿Cuántas cuerdas tiene este charangón? Como órdenes, ya tiene 7 órdenes. Como órdenes que se llaman, digamos, algunas son pareadas y otras no. Por lo tanto, esa ¿Ya? es la diferencia que hace que suene distinto al charango y distinto al charangón también. Es más como de guitarra. Claro. Bueno, ¿esa mezcla se buscó específicamente o fue una experimentación que resultó así, que se pareciera a la guitarra? Porque el charango es muy específico, o sea, es muy definido, mejor dicho, Claro. es muy preciso, es muy delicado incluso, es como muy fino. Así tú lo has dicho, ¿ya? Y por lo tanto invoca también paisajes de altura, por lo mismo, el charango, ese tiene eso, ¿ya? Efectivamente, fue una experimentación y hay una exploración para unir mundos, ¿ya? Unir el mundo del charangón, el mundo de la guitarra y el mundo de lo andino, a través de esta ampliación tecnológica que yo llamo el Hatun Charangón. Claro, yo no conocía en realidad este instrumento, no lo había escuchado nombrar, no lo había escuchado mencionar. Eh, Tú señalas que en tu producción, bueno, tú eres licenciado en sonido, egresado de la Universidad de Chile, Así ¿cierto? es, sí. Mirlo Blanco es tu nombre. ¿Por qué? Veamos primero eso, ¿por qué el Mirlo? ¿Qué te sugiere el Mirlo? Mira, mi mirada es de una mirada poética hacia la música. Yo más que músico me considero un poeta sonoro. Y como tal, busqué una simbología poética, ¿ya? Para mí el mirlo, que es un mirlo, digamos, que es propio de la región sur, ¿ya? Del planeta y en nuestro país, los mirlos siempre han estado presentes, que es un pajarito negro, ¿ya? Y en función de eso, y dado los recuerdos ya de mi niñez que simbolizan la tradición, ya el hecho de dar un tono evolutivo ya a la tradición y de movimiento, un término que es el folclore, ya que siempre apuntaba a algo estático, ¿Mm? yo vi que simbólicamente la figura de un mirlo blanco podía simbolizar esta nueva mirada a nuestra tradición. Claro.
o sea, un color que el mirlo naturalmente no tiene. No tiene, exactamente. Exacto. Por eso es una mirada poética. Claro, exactamente. Bueno, a veces se ha dicho que la tradición es estática, pero en el fondo el sentido correcto de esta experiencia no es que nunca se mueva, lo que pasa es que se acumula en el tiempo y siempre va un poco, por decirlo así, más atrás en el tiempo que los tiempos que se viven, los tiempos actuales. Cuando tú has planteado, acabas de grabar, después vamos a conversar sobre eso, eh, tu música, ¿qué críticas has recibido de los puristas que nunca fallan, incluso de los más evolucionados, ¿ah? De los más evolucionados? Sobre Sí, todo por la electrónica, ¿cierto? Que se claro. ve como una cierta maldición de repente, porque a veces nos aplasta como una verdadera sentencia. ¿Mm? Sí, mira, hay varias tendencias dentro del mundo clásico, si pudiésemos así llamarlo, dentro del folclore. Efectivamente, hay mentes muy abiertas dentro del folclore tradicional que están dispuestas a recibir todo este tipo de innovaciones y hay otras, digamos, miradas que son más tradicionalistas y que son válidas por lo demás, puesto que eso ayuda a preservar la savia misma que corre como nuestra identidad, ¿ya? Y en ese sentido ya han habido varios pintas relaciones dado, digamos, lo que yo presento musicalmente en el escenario, ¿ya? Gusta, en general gusta, porque está lo nuestro, y estando lo nuestro, sin lugar a dudas, nos sentimos identificados. ¿M? Tú llegas a pensar tal vez que el uso de incorporar un instrumento de los más antiguos incluso, ¿cierto? A la música, al canto folclórico es una innovación también tecnológica. Eh, no sé, por algún instrumento que nosotros consideramos como tradicional en su Sí, época cuando empieza a usar, ¿sí? mira, por ejemplo, la quena, ¿ya? Yo tengo experimentaciones de usar quenas, ¿ya? Con una boquilla de shakuhachi, que es un instrumento también de viento muy parecido a la quena, pero de diseño muy distinto que usan los japoneses, ¿ya? Mm. Y en ese sentido, claro, ahí está la innovación y el cruce. Y eso te habla de la creatividad en la cual el artista se sume dentro de la mirada que yo denomino transfolclor, que es un Bueno, todo evolutivo. Y si la palabra en bueno. sí también pudiese girar, estaría más acorde a lo que yo pienso, que lo folclórico es un movimiento y es un flujo en constante cambio, ¿ya? Y que hablar de ciertas parcelas es reaccionario, ¿ya? Esto es dinámico, el sentir del pueblo también va cambiando porque las innovaciones además se han acrecentado a través de la tecnología de la inmediatez en estos tiempos. Bueno, Mirlo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conversando sobre eso y a conocer un poco en vivo y en directo el sonido de la música de alguna de tus interpretaciones. Gracias, Leo. Volvemos al tiro. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Bueno, volvemos acá detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando con Mirlo Blanco, un compositor, creador musical, intérprete también del Haktum Charangón, un instrumento parecido, primo hermano, etcétera, o hermanastro, no sé, del charango,
Y él tiene una propuesta transfolclórica, la denomina, en que combina precisamente los instrumentos, que tiene una evocación tradicional, con la electrónica. Mira, te voy a proponer lo siguiente, Mito, para ir escuchando un poco y conocer tus composiciones. Toca alguna, a tu gusto, a tu elección, alguna composición, algunos fragmentos breves, y vamos conversando después sobre cada uno de ellos en el momento que tú vas cambiando de repertorio. ¿Qué te parece? Sí. Gracias, Leo. Mira, dado tu interés, te quiero darte un ejemplo muy pedagógico de lo que es el transfolclor. Por ejemplo, si tú tomas una nota cualquiera, tú al repetirla en el tiempo, le vas dando un sentido como auditor. Sí. Pero si esta nota la vamos acompañando con otras más, le vas dando otro sentido. Pero si además ya a esta nota tú le vas dando un acorde ya de sexta que llamamos, que es un acorde bastante refinado que ya se usaba en los tiempos de Debussy o Ravel, es una sonoridad distinta a lo que se escucha en el folclore tradicional. Si lo usamos con otro acorde, eso ya va tomando un sentido perceptivo ya en tu interioridad. Pero además, si eso lo unimos a nuestra tradición del 6 octavos, ya que es la tradición del ritmo folclórico, fíjate. Genera un nuevo mundo perceptual que yo ya domino, que es el transfolclore, ¿no? Claro. Bueno, hay una mezcla ahí que evoca varios orígenes. ¿También le incorporas voz a esta música o solamente o no? Solo paisajes sonoros hasta el momento, sí, porque no soy cantante, solamente intérprete. Ah, sí, cómo no. ¿Qué temas? ¿Cómo eliges los temas en tu composición musical? Porque son temas, en el fondo, podríamos decir, textuales. Son historias, tal vez, son impresiones. ¿Cómo va a evolucionar? Cuéntanos un poco de eso. Mira, tú que eres hombre de teatro, efectivamente, para mí los temas son pictóricos, son escenas y son narrativas. ¿Por qué? Porque claramente en mi infancia yo tuve una muy alta influencia de lo que viene a ser el radioteatro y la radio AM de los 60 y 70. Por lo tanto, para mí los temas cuentan historia, como por ejemplo en Ella. Lo dejo hasta ahí por el tiempo, claro. Pero se va narrando ya una historia que va haciendo sentido a ti como auditor y a quien lo escuche. Claro. Ahora, una consulta previa. ¿El Sarangón en este instante tiene instalado un aparato electrónico? No, es acústico, está saliendo solamente directamente con el micrófono que gracias a Vivi está sonando maravilloso. Exactamente, mira, tiene un sonido bien especial, más evocativo que asociado a un ritmo específico, pero uno lo evoca. Muy bien. Muy bien, esa es la idea, ¿ya?
Y en eso, fíjate, en el tema perceptivo, ya vamos uniéndonos en lo que, fíjate, en el teatro se denomina catarsis, ¿ya? Es eso, ¿ya? Si es que yo como intérprete logro transmitir una emoción, me conecto contigo emocionalmente y en ese sentido evocamos catarsis y nos vamos comunicando en otros planos. Claro. Ahora, tú acabas de grabar, me contaste la semana pasada, grabaste un set de temas, una composición. Eh, este instante, desde ese momento, hace una semana, el 10 o 15 de este mes, si mal no recuerdo, están en las plataformas Así es. ¿cierto? En Facebook, YouTube El y 13 de en octubre. El 15 de octubre, El 13. ¿cierto? 13 El de 13 octubre de está octubre. en plataforma, sí. Ya. ¿Cuál cuál es la perspectiva? Cuál es tu interés? Cuál es tu búsqueda? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas con difundir este folclore, además de ser conocido? ¿Quieres desarrollar qué cosas? Cuéntanos también de eso. Gracias. Mira, la idea, digamos, es que detrás de la música yo siempre he pensado que existen ideas, ¿ya? Y esta es una idea que busca la integración, ¿ya? Y desde la integración es una integración creativa, buscando distintos elementos, cada uno va formando su estructura, su patrón interpretativo, que algunos le llaman la Gestalt, ¿ya? De acuerdo a cómo tú vas escuchando la música, ¿ya? Y en ese sentido, esta mirada desde el arte y desde la música nos puede arrojar bastantes luces de cómo afrontar la nueva realidad mundial en distintos ámbitos. Estamos hablando el económico, el político, el filosófico y el sociológico. Te explico. Por ejemplo, en música, ya el ordenamiento tonal fue dado por un círculo de quinta. El círculo de quintas te ordena cada una de las 12 notas y te permite los niveles de tensión máxima que pueden haber, y en función de eso te va asociando la tonalidad. El círculo de quinta dio origen a toda la música del siglo XIX y siglo XX. Pero fíjate, dentro de ese círculo y su ordenamiento, que al parecer parece tan simple, han surgido movimientos como el jazz, la música clásica, el folclore mismo, la música popular. ¿Y cómo? Con esas simples 12 puntos de ordenamiento que nos hacen a nosotros hacer una creación integrando de manera distinta de acuerdo a la mirada de cada persona. Eso Claro. ya, fíjate, te puede dar incluso, digamos, alusiones a cómo nosotros desde el arte podemos hacer una propuesta incluso hasta de tipo política frente a los desafíos que tenemos como sociedad. Claro. El ritmo, digamos así, el ritmo que muchas veces se vincula a la danza, al baile, ¿cierto? ¿Cómo ingresa, cómo se ve desde lo transfolclórico? Porque el folclore, no conozco yo música folclórica que no esté vinculada a la danza, al baile. Así O es, alguna de ustedes, ¿sí? claro, por supuesto. Mira, de partida, digamos, bueno, toda evolución artística se ha dado por esta integración. Si nosotros vemos nuestros bailes patrios que llamamos, ya todos tienen una influencia sin duda de duda hispánica, pero sí el sentir nuestro le ha dado características que difieren ya a lo que se hace en el Perú, en Bolivia o en Argentina mismo. Tenemos un sello y ese sello nos da nuestro patos ya como nación, ya, y en ese sentido ya también ha sido una integración. Y los bailes también van a seguir evolucionando. Si mira, si lo que se hace hoy en día como rap, reggaetón, ya es parte también de lo que estamos sintiendo o sectores nuestros sienten, ¿ya? Y en ese sentido, también en algún momento se va a hacer parte del folclore. A lo mismo, digamos, que el fenómeno inmigratorio. Van a traer nuevas costumbres, van a traer nuevos bailes, y en 20, 30, 40, 50 años más, ¿ya? Lo que nosotros consideramos como folclórico, sin lugar a dudas, va a tener una influencia fuerte en lo que está pasando ahora en nuestro país. Claro. Como ha sido, por ejemplo, toda la influencia africana en Estados Unidos, en América, por supuesto, también. Pues de eso se habla de un Perú negro, de un Brasil negro, sin hablar, sin dejar de lado, por supuesto, a Estados Unidos, que es donde vienen varias de las músicas y corrientes musicales que tú has nombrado. Yo he escuchado acá a raperos que se identifican con la cueca y con las payas, por Así ejemplo. es, sí, sí, por supuesto. Y son miradas válidas, sin lugar a dudas. Claro. Ahora, por eso digo, en tu composición, el ritmo, ¿cómo lo percibes tú? O interprétanos algo en Sí, que perfecto. Mira, yo te los voy... rítmicos sean preponderantes.
Gracias, Leo. Mira, te voy a interpretar una parte de un tema que se llama Grieta, en que yo incluyo rítmicamente complejidades sonoras, digamos, que son propias de lo que en algún momento se hizo en experimentos de los años 70 con Robert Fripp o Tangerine Dream, por ejemplo, ¿ya? Y que lo llevo al instrumento, ¿ya? A ver. Y ahí el instrumento te da notas graves que puedes experimentar con respecto a eso. Lindo, o sea, Una parte. claro, es un cambio completamente a las primeras interpretaciones, fragmentos que entregaste acá. Así Mira, algún día vamos a hacer un concierto Vale. de Transfolklore. Vamos a ir juntándonos porque si no hay experimentación, si no hay innovación, todo se transformaría en una especie de museo, si no un cementerio, si escribimos un cementerio. Tú lo has Por lo dicho tanto, todo. claro, por lo tanto, agradezco tu conversación, además pedagógica. Nos entregaste informaciones históricas sobre la evolución de estos instrumentos y de la música en general, y además nos permitió conocer la música muy eufónica, muy grata para el oído, llega al oído con mucha calidad y con mucha emoción, con mucha emotividad. Muchas Por lo tanto, agradezco tu presencia acá en BioBio TV y te deseo, por supuesto, que tu música se desparrame por todo el continente latinoamericano, por lo menos. Gracias, Que te vaya Leo. bien. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Saludos a los televidentes. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra emisión de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Nos vemos. Escuche música y vaya al teatro, siempre.